Qué bueno que estás leyendo la palabra de Dios. Empieza tu día meditando en la Escritura. En este capítulo 4, el asunto es la ofrenda por el pecado por ignorancia. Traer una ofrenda por el pecado significaba que un pecado había sido cometido. Al traer la ofrenda por el pecado al santuario, la persona estaba literalmente trayendo el pecado representado por ella y por el cual debía hacerse expiación. Es importante que tú sepas lo siguiente. Las varias palabras usadas en la Biblia para definir y describir el pecado contienen por lo menos los siguientes conceptos. Número 1. Pecado es desviación de un patrón definido, transgresión de la ley de Dios, y no importa si la desviación es accidental o intencional. Número 2. Pecado es fallar en alcanzar el objetivo de la perfección en Cristo. El pecado es como una flecha que no alcanza el blanco. El arquero pudo haber hecho lo mejor, pero no preparó adecuadamente el arco con suficiente fuerza para que la flecha llegue al blanco. Número 3. Pecado es desobediencia. Desobedecer es posible solamente cuando se tiene conocimiento de la ley y de su transgresión. Hay diferentes grados de culpa en la desobediencia y Dios considera todo eso. Número 4. Pecado es ofensa contra Dios. La persona puede pecar contra el prójimo, pero la primera y mayor ofensa es contra Dios. Estos conceptos muestran la gravedad, la complejidad del pecado. Y en el caso del capítulo 4 del Levítico, se habla de la ofrenda por el pecado sin intención, cometido involuntariamente, inadvertidamente, sin pensar. El mismo pecado cometido por personas diferentes no es igualmente pecaminoso. ¿Sabe por qué? Porque la luz, el conocimiento, siempre trae más responsabilidad. Un pecado idéntico cometido por una persona ignorante y por alguien altamente civilizado debe ser considerado y juzgado en cada caso desde un punto de vista específico y diferente. La lectura de hoy nos hace entender que la seriedad de la culpa variaba con la posesión del que pecaba. Por ejemplo, el pecado de un sacerdote era considerado más grave que el pecado de un jefe o de una persona común del pueblo. Como representante del pueblo ante Dios, el pecado del sacerdote imputaba culpa a todo el pueblo. En el caso explicado por este capítulo, la persona que traía una ofrenda por el pecado estaba reconociendo que había pecado sin querer, por debilidad o por negligencia. Buscaba perdón por sus pecados y buscaba limpieza ceremonial. Amigos, en Cristo todos podemos recibir perdón si reconocemos nuestra culpa y si confesamos nuestro pecado. Que el Señor te bendiga y te acompañe en tus actividades en este día.